Hello, my name is Alexander Mayorga. I am 27 years old. I live in the city of Villavicencio. I study Industrial Engineering. La materia de la que le voy a hablar es pensamiento lógico y matemático. La tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, el primer punto nos decía que proposiciones y tablas de verdad. Entonces, encontramos las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio 1. A mí me tocó la C. Entonces, tenemos las dos premisas. Solo tenemos dos. Y el primer ejercicio nos dice: escribe la proposición compuesta del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Esta es la proposición compuesta en lenguaje simbólico. Y aquí la pasamos al lenguaje natural. Entonces, arrancamos con una negación. Entonces es no. Y sigue otra vez negación de P, que es la fotosíntesis, es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Entonces, ¿qué haría? No es verdad que la fotosíntesis no, volvemos a negar, la negación es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Entonces llevamos este conector lógico que es sí y solo sí. Empezamos con P otra vez, que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Y Q, que sería y las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Después nos pedía generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, como tenemos entonces como mi tabla tiene dos proposiciones, se aplica la regla de la multiplicación, que sería 2 por 2, 4. Por eso llevamos 4 casillas hacia abajo, que las dos primeras serían verdadero, verdadero, falso, falso. Y que Q sería lo contrario. Entonces verdadero, falso, verdadero, falso. No. Entonces así nos quedó la tabla, que es una contingencia, porque no son iguales los valores. Bueno, ahí nos decía que debíamos convertir la tabla en el simulador, pero no nos decía pantalla simulador. En el siguiente punto, en el ejercicio 2, nos habla de la aplicación de la lógica fundamental. Entonces nos dieron este texto y el primer taller que nos pusieron fue definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Entonces la primera sería: el cuerpo humano es un conjunto de la estructura física del ser humano, sería la premisa P. La segunda sería: la estructura física está compuesta por tres partes, que sería la Q. Y no es cierto que tres, no, baila. Y la R sería: la cabeza no es una de las tres partes de la estructura física, que es lo que tenemos acá. Entonces el segundo nos decía identificar los conectores que intervienen en el argumento. El primer conector que yo encontré fue sí y solo sí, que es una bicondicional, que lo encontramos aquí. El segundo conector fue y, que es una conjunción, que lo encontramos después de la coma, y el tercero, que es una negación, un no, que lo encontramos negando el siguiente texto. El tercero decía construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Pues entonces sería P, sí, solo sí, Q y negación de R, que ya sería eso. Y decía determinar el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de la tabla de la verdad, y me otorgó que es una tautología.